el doctor Recabarren. Buenas noches, amigos. Adelante, doctor. ¿Estamos listos? Sí, adelante. Esta es una primera diapositiva que muestra la interrelación que hay en la humanidad. Es la misma interrelación que nosotros encontramos en las células inmunes. Linfocitos B, linfocitos T, linfocitos CD8, linfocitos CD4, células natural killer, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. 8 tipos de células. Hemos estudiado la anatomofisiología de la pandemia y no hemos tenido éxito. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo éxito en los múltiples tratamientos del COVID-19? Presentan a la inmunomodulación contradictoria que el organismo tiene, como uno de los factores difíciles de medir. ¿Cómo medir ese sistema inmune hiperaumentado, o sea, exageradamente aumentado? Se necesita más y mejores evidencias para poder concluir y llegar a la verdad. Se requiere un marco fisiopatológico, o sea, la función de la enfermedad en personas seleccionadas correctamente. Pero si tuviéramos y tomáramos en cuenta los 15 arquetipos de Nequoda que los vamos a desarrollar el día de hoy, donde se consideran parámetros clínicos y paraclínicos que orientan día por día la selección de los tratamientos, sí tendremos éxito. Nequoda. Integrador de redes. Por eso que presentamos al inicio la interrelación e interdependencia de la humanidad y ahora vamos a estudiar la interdependencia del hombre con el planeta y con el universo. En esta primera imagen vemos la relación de dos árboles, uno que está enraizado en la tierra, el árbol inferior, y un árbol superior que está enraizado en el cielo. Uniendo estos dos árboles está un mundo que podríamos sintetizarlo con una sola palabra: inteligencia. Gracias a la inteligencia, el ser humano puede unir estas vidas, una vida que viene de la tierra y la vida que viene del cielo. Pensamiento que desciende, el sentimiento que asciende. El pensamiento es el esfuerzo del hombre por entender el universo, mientras que el amor es el esfuerzo de Dios por comprender al hombre. El amor es la mano de Dios buscando, tratando de agarrar la mano del hombre. La encuentra cuando tu amor, el amor humano, lo permite. Por eso somos eficientes, gracias a la lógica. Pero no podemos controlar el amor, porque el amor proporciona el sentimiento de que no somos nadie. El amor nos vuelve humildes. El amor surge cuando te abres totalmente y el pensamiento de Dios te puede penetrar. Nequoda sintetiza en forma unitaria los campos del saber de la ciencia médica actual y la herencia de la medicina tradicional, tanto de Oriente como de Occidente, en una forma coherente que facilita la interpretación correcta del conocimiento sistémico. Este conocimiento surge cuando el hombre une planeta, universo, y el producto de ese conocimiento sistémico ecológico lo presenta Nequoda en síntesis en 15 arquetipos humanos que sintetizan la integración de leyes y principios y explica la relación entre las diferentes especialidades y los tratamientos específicos diarios para todo ser humano y para cualquier patología.
Relación médico-necuoda-paciente. La centralización simultánea de la atención enfocada en el mundo externo y el mundo interno, mundo externo la concentración, mundo interno la contemplación, donde se pueda unir sujeto y objeto, da la posibilidad de que las funciones cognitivas del sujeto, del médico, transformen el objeto, en la relación médico-paciente. Así trascendemos la conciencia dual, el pensamiento lógico, para alcanzar una lógica transcursiva y así poder explicar y contemplar la naturaleza en su discurrir de la circulación de la savia de la vida procedente del cielo y de la tierra. Experiencia y método. Cada una de nuestras exploraciones de lo real lleva la marca de dos historias. Historia de la especie que conduce de la materia inorgánica al hombre desde el reino mineral al reino humano. Y la historia cultural que conduce desde las primeras culturas paleolíticas a nuestras culturas científicas. Es la unión de la medicina tradicional con la medicina científica actual. La secuencia de las dos historias nos hacen constatar un mundo en el cual aceptamos temporalmente ciertas maneras de percibir y de contextualizar lo real. Edificamos pues nuestro saber en bases provisionales que podemos llamar postulados, pero la interacción de lo real se hace mediante un ir y venir continuo entre los hechos, porque no hay nada estático. Los datos concretos que en sí mismo no tienen sentido, porque todo está variando, y la representación que tenemos de ellos. Cuando hablamos de los seres humanos, esto incluye lenguaje, pensamiento conceptual y abstracto, imágenes, signos, símbolos y conciencia. En conclusión, el mundo que creamos depende de nuestra estructura organizada. Para acercarse a una comprensión más profunda de la vida, desde una mirada sistémica, es necesario tener en cuenta los siguientes criterios como las claves mediante las cuales se expresa en el universo de los sistemas vivos. Cada sistema vivo tiene un patrón de organización que se condensa en la autopoiesis. O sea que gracias a ese patrón nosotros nos autocreamos. 2. La estructura se explica desde el concepto de estructura disipativa. A lo largo del desarrollo de los temas podrán entender lo que es estructura disipativa. 3. El proceso de la vida por medio del conocimiento, de la cognición. Epistemología de patrones, estructuras y procesos de los sistemas vivos. Patrón de organización o arquetipos. Ordena los elementos psíquicos en imágenes. Describe las relaciones de los elementos. Mantiene la circularidad de la red. Es autopoiético, o sea, nos creamos a sí mismo. De manera inconsciente se llaman arquetipos colectivos, pero también hay arquetipos en la conciencia. Cuando nosotros damos significado a la imagen como símbolo, estructura la totalidad del ser. ¿Por qué? Porque hemos hecho conciencia personal, cultural, planetario y cosmos. Ejemplo de estructura mental de todas las cosas. Lo tenemos en los 12 signos del zodíaco, los 8 kowas de los chinos y la chacana que la vamos a presentar el día de hoy es pues el equivalente a la chacana de los chinos. Eso era el símbolo básico de los incas y también es el símbolo de Necuoda. Los arquetipos articulan los factores de la vida, los biológicos y los psicológicos. En la estructura, pues vamos a describir los componentes y las relaciones del sistema. La estructura se va corporizando gracias a que el patrón de organización, que es el pensamiento, la parte dinámica de la inteligencia. La mente es la parte estática de la inteligencia. Es la que da forma o imagen al pensamiento que no tiene forma. La vida es un proceso cognitivo. Los seres vivos son sistemas cognitivos, tengan o no sistemas nerviosos. Hay células que no tienen cerebro. Sin embargo, la membrana celular, ese es su cerebro. Los esquemas imágenes son esquemas cognitivos que hacen emerger
la conexión entre el aprendizaje temprano, gracias a la memoria, producto de catalizadores de algoritmos, y genes de inducción temprana, así como da los múltiples bucles de retroalimentación ambiental. Procesos. El proceso simbólico, las imágenes, surgen de la conexión entre el patrón y la estructura. Esto es importante porque si no, no entendemos cómo la mente humana es capaz de captar los pensamientos. Gracias a este proceso de símbolo-imagen, que surge por esa conexión de pensamiento y estructura. En otras palabras, pensamiento y sentimiento. De esa manera se mantiene la continua corporeización, o sea, el pensamiento se hace carne. Y la psiquización del patrón de organización es el proceso inverso. Es decir, los símbolos funcionan como modelos estructurales de la mente, lo que les da vida a una célula, a una molécula. Es el patrón de organización, es el pensamiento. Conclusión, la vida es el logro de la mente y de los sistemas. Las estructuras cognitivas sirven para procesar, organizar, estructurar y dar forma a los datos, para extraer las cualidades de los símbolos, o sea, su interpretación y la conexión con su referente. Es decir, la estructura cognitiva para dar forma, establecer límites a la materia, dotarla de estructura y organización. Las estructuras cognitivas son objetivas porque son el resultado de un proceso psicogenético, o sea, es originado en la psiquis, que tiene su base en la naturaleza biológica, la naturaleza y estructura física y psicológica del ser humano, aunque al mismo tiempo dicho proceso se ve inmerso en contextos de socioculturales determinados. A la estructura organizada le toca relacionarse con el ambiente, abrirse al universo en torno y en esa interacción aprende a articularse con él. Pero no solamente aprende, sino aprehende. Y al hacerlo incorpora información a su mapa de relaciones internas. Y así se cierra el círculo relacional que incluye organización, estructura y proceso. El proceso vital, es decir, el proceso de conocer, es la continua corporización del patrón de organización, el cual pasa por 3 niveles o procesos de comprensión del universo, desde la comprensión, la función y el rol. La mente es el proceso mismo de la vida, es el proceso de conocer interactuando, es un fenómeno sistémico. El lenguaje de la naturaleza es el de las interacciones, es el de las relaciones. Esto es importante porque ya hemos visto al inicio de esta conversación que hablábamos de los elementos que integran el sistema inmunológico, pero desconocemos las múltiples interacciones entre ellos. Y por eso que en Necoda se da más importancia a las relaciones e interacciones que a los mismos elementos estructurales. ¿Por qué? Porque ya están hechos. Los órganos ya están hechos. Las relaciones son las nuevas y son únicas para cada persona. La cognición, pues, es un acto de percibir las diferencias entre el mundo interno y el mundo externo. Hablar del sistema es hablar de la complejidad. ¿Se acuerdan que hablamos del sistema disipativo? Vamos a hablar de esa complejidad. Cuando nosotros hablamos de complejidad es porque estamos sumergiendo el conocimiento en la búsqueda de las asociaciones entre la unidad y lo diverso. Es de suma trascendencia el entendimiento y comprensión del sistema inmerso en el campo de lo complejo. Por ello, la ciencia adolece de deficiencias que se originan en ese espíritu reduccionista, separando las cosas, explicando cada una de ellas, y una vez que se tienen las diferentes explicaciones, trata como un mosaico de unirlo para llegar a una explicación del todo, que nunca se consigue, por supuesto. Cada una de nuestras exploraciones de lo real lleva la marca de 2 historias, la historia de la especie que conduce de la materia inorgánica al hombre, y la historia cultural que conduce desde las primeras culturas paleolíticas a nuestras culturas científicas. La secuencia de las historias nos hace nacer en un mundo en el cual aceptamos temporalmente
ciertas maneras de percibir y de contextualizar lo real. Edificamos en bases provisionales que podemos llamar postulados. La interacción con lo real se hace mediante un ir y venir continuo entre los hechos, que son los datos concretos, que en sí mismos no tienen sentido, y las representaciones que tenemos de ellos. Por lo tanto, lo real nunca es directamente accesible. Siempre hay una mediación, primero de los sentidos y luego de los símbolos que lo representan. Nuestra acción sobre lo real, nuestra experiencia, debe buscar entonces manipular las cosas de manera organizada. Para ello elaboramos teorías, es decir, un conjunto formado por postulados, hechos unidos a modelos o representaciones de la realidad. Mientras el resultado del experimento no refute la predicción, se considerará al modelo como una representación adecuada de lo real. Pero la estabilidad del modelo no es eterna. Y es hora, pues, de cuestionar los postulados de la medicina convencional para que se produzca el cambio de paradigma. Ahí estará la historia, ahí estará el progreso. Cada uno de nosotros tiene sus preferencias y su manera personal y ciertamente única de ver las cosas, pero se requiere sondear no solamente nuestro espacio interior, la mente, sino unirlo al espacio exterior, al espacio infinito, de donde surge la noción de función. La función externa es igual a la función interna. Únicamente la noción matemática de función permitió la elaboración del concepto general de ley científica. Todo ello nació del pensamiento, que como conocimiento es la unión de dos ideas, de dos modelos perfectos de las cosas. Hay un modelo perfecto en el hombre, hay un modelo perfecto en la naturaleza. El encuentro de estas dos propuestas epistemológicas promueve en nosotros una revisión de nuestras cartografías sobre la relación cerebro-mente a través de un cambio de interdisciplinariedad surgido desde las investigaciones realizadas en el campo de las neurociencias y en el campo de las psicociencias. Según la teoría de los sistemas vivos, la mente no es una cosa, sino el proceso de la vida. Somos estructuras disipativas. Los seres humanos desarrollan la capacidad de tener una conciencia autorreflexiva. O sea, nos podemos dar cuenta de lo que está pasando dentro de nosotros. Esa conciencia autorreflexiva emerge de la necesidad evolutiva, gracias a que la complejidad del sistema se tornó tan grande que al actuar por instintos, pues ya no nos servía para la supervivencia de la especie, porque éramos organismos más sencillos, éramos capaces de percibir e interactuar con el medio ambiente a través del proceso de la cognición, gracias a la membrana celular. Sin cerebro, poníamos en contacto con el ambiente. Pero el concepto de cognición es más amplio que el de pensar, porque envuelve 3 puntos: la percepción, la emoción y la acción. En más de un texto filosófico de tiempos antiguos, estas ideas ya estaban fuertemente sugeridas. Lo que los científicos aportan hoy día es el relato de aventuras de la investigación en las que el anatomista o el atomista, el astrofísico, el biólogo y el médico conocieron dicha experiencia. La idea especulativa se transformó en acontecimiento vivido. El científico, esclavo de sus postulados desde el principio, no quiere que se pretenda obrar como ciencia cuando se trata en investigación de verdades absolutas, donde ningún postulado revocable es un obstáculo. Niveles de experiencia. La exploración metódica con sentido, es decir, investigación de las regularidades. Segundo, clasificación metódica. Tercero, la medida. Esto es importante que tomen en cuenta porque la medida es uno de los serios problemas que ha imposibilitado a los expertos resolvernos el problema del coronavirus. A partir de la introducción de la medida, se constituyeron varios campos diferentes de experimentación. Nuestra experiencia debe entonces buscar manipular lo real de manera organizada. Para ello, pues hemos elaborado teorías, es decir, un conjunto formado por postulados y hechos unidos a modelos. Tenemos la costumbre de producir modelos más abstractos, fundados la mayoría de las veces en las matemáticas. En estos modelos, los postulados se interpretan en forma de axiomas y definiciones, y estos se organizan entonces según las reglas de la lógica
o de la teoría de los números. La medida a veces conduce al enunciado de teoremas. Este conjunto, axiomas, demostración, teorema, constituye el modelo. El modelo que siguieron las tradiciones en la antigüedad, como el que ustedes están viendo, la chacana, igual que los cobos de los chinos, la chacana es de los incas, fue el mismo modelo basado en el mismo símbolo de la estructura inteligente que tienen todas las cosas. Acordarse aquí lo que es un principio inteligente. La luz de un centro, la luz y el espacio, la mente, el pensamiento, el centro, la conciencia. ¿Y quién une al centro, a la conciencia con el pensamiento? La inteligencia. En la tradición china se llamaron los 8 kowa, en la tradición incaica se llaman la chacana, y en la actualidad se llama necuoda. Formación del médico general básico. Es la integración del saber médico tradicional con todos los recursos existentes actuales. La práctica médica debe comenzar centrada en la salud individual del futuro médico. Pues un médico enfermo, ¿cómo puede ayudar a otro enfermo? Nadie puede dar lo que no tiene. La salud no es un concepto, sino una experiencia que se vive. Y se vive diariamente. Y se vive cada 4 minutos. Porque cada 4 minutos hay cambio, hay evolución, hay transformación. La vida acercándose a la muerte. El médico no puede dormir. No puede descansar sábados y domingos. Del cuerpo emerge pues la conciencia cuando el sujeto experimenta. Promover la salud familiar y comunitaria es formarse como médico general básico. Fundamentos de la medicina necuoda, integrador de redes. Muchos científicos consideran que ha llegado el momento de hacer una síntesis integradora, de crear puentes entre las disciplinas que nos ayuden a componer una imagen más armónica de la naturaleza y del hombre. Los aportes de Prigogine en esta búsqueda son fundamentales. Él analiza 2 concepciones del universo físico en conflicto, la imagen estática y la imagen evolutiva. Aquí tienen un cuadro de Necuoda donde está unida la imagen estática y la imagen evolutiva. Analiza 2 concepciones del universo físico en conflicto, la imagen estática y la imagen evolutiva. Es decir, combina la tradición occidental experimental y cuantitativa con la tradición oriental que tiene la imagen del mundo autoorganizándose, autocreándose espontáneamente. En el primero, el universo se rige por la dinámica de causa y efecto, pero para el segundo, Prigogine considera que la entropía es un indicador de evolución. O sea, todo se está transformando, todo gira en torno a la evolución de un principio inteligente, la conciencia. Y se traduce en física como la flecha del tiempo. La vida precisamente es la flecha del tiempo a la inversa. ¿Por qué? Porque la vida crea orden. En cambio, la naturaleza pues va hacia el desorden. Es decir, todo sistema futuro está en la dirección en la cual la entropía aumenta. Pero la biología tiene un sentido opuesto a la termodinámica, es lo que acabo de explicar. En vista de que desde una célula se organiza un ser cada vez más complejo, se explica, según Prigogine, con las estructuras disipativas, formadas en situaciones lejos de equilibrio. O sea, para que exista una estructura que dé vida, no podemos estar cerca del equilibrio, tenemos que estar lejos. Porque si estuviéramos cerca, no habría vida. Si estuviéramos cerca la conciencia todos, no estaríamos en este mundo. Estaríamos como suprahombres en el supramundo. Estas investigaciones han convergido en la ciencia del caos que considera al cerebro, al hombre, a la atmósfera, constituidas por estas estructuras disipativas. Se deduce, por lo tanto,
que podemos construir la historia natural de nuestro sistema. La teoría general de sistemas de Bertalanffy, 1945, fija el foco de atención en las redes de relaciones más que en los elementos. Esto es importante, porque esto no se está tomando en cuenta en la medicina convencional, en la medicina de la universidad. Por eso es que no saben cómo borrar la información. ¿De qué me sirve lavarme la boca con dióxido de cloro si no me borran la información del daño que ya me han hecho bacterias, virus, hongos? De nada me sirve eliminar virus, bacterias, hongos si no borro la memoria, que por la puerta de entrada en nuestro organismo queda. Y si no sabes cómo borrarla, no entenderás de qué manera es importante las redes de relaciones más que los elementos que componen un sistema. En los bucles de retroalimentación, más que en la causalidad lineal y unidireccional. Así el conocimiento es la interacción entre sujeto y objeto, entre médico y paciente, y depende de una gran variedad de factores biológicos, psicológicos, culturales, lingüísticos. Doctor Recabarren, para recordarle ¿Sí? que le quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos. Esta teoría de los sistemas abiertos con la termodinámica de Virgine, la fisiología con la psicología y también las ciencias sociales, así como la astrofísica, nos otorga un alto grado de conexiones y generalidad. Morin, pues, tiene explicaciones desde el punto de vista antropológica. Piaget nos desarrolla una postura constructivista. Pues hay que unir a Prigogine, los sistemas y a Morin para llegar a entender lo que es la red del pensamiento de complejidad. En consecuencia, las experiencias de sí mismo elevan al hombre a la experiencia del universo y de la vida en general. El que experimenta a sí mismo hasta las profundidades más recónditas de su ser, experimenta la vida. Podemos decir que las fuerzas estructurantes del universo y las energías formativas del hombre están en correspondencia. El hombre como microcosmos es gobernado por las mismas leyes que el macrocosmos. Nekud en hebreo significa punto pensamiento. Hace alusión a la centralización, pensamiento circular. Producto de esa unión del mundo objetivo con el mundo subjetivo, la conciencia de unidad. Así se conecta el sistema hombre, planeta y cosmos. Para eso, pues, tenemos nuestra página web para hacer las teleconsultas. El hombre no se enfrenta solo a la naturaleza, sino que lo hace a través de un sistema intermedio que conecta las realidades. Dicho sistema está constituido por símbolos, que lo vamos a exponer seguidamente, el fin. Pues para los que quieren escuchar esto, es un bello cuento. Tenemos la música del amor es azul. Y esto era finalmente para concluir las hortensias, ¿no? Es para entender este fenómeno de transformar colores, color azul, color rojo y color amarillo. El color rojo transforma al color azul para darle luz con el color amarillo. Y estas dos nos indican de que cuando el pensamiento baja del cielo, el pensamiento del hombre sube de la tierra al cielo. Y la unión de los dos se establece cuando el hombre recupera su sitio horizontal. Si no cruzamos lo horizontal con la vertical, no hay conciencia. Eso es todo, hermanos. Si tienen preguntas, estamos a la orden. Muchas gracias al doctor Isaac Recabarren. Una excelente exposición, todo muy claro, muy didáctico. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Ahora invitamos al público que está viendo esta conferencia en vivo y en directo a través de Facebook y de YouTube, si desean hacer alguna pregunta para el doctor Isaac Recabarren. Aquí tenemos una pregunta relacionada con la teoría del sexo que va a tener una persona antes de nacer. Esta pregunta la dejó Juliana Rosas. No entiendo la pregunta. Sí, parece que está relacionada para otra exposición.
Muy bien. Entonces, en este caso, como no tenemos más preguntas, nos queda más que darle las gracias al doctor Isaac Recabarren por su participación. Que tengan feliz noche. Gracias. Gracias, Un abrazo Isaac. fraternal. Gracias. Muy clara tu explicación. Ahí tienen el texto ya para que lo estudien en las redes, ¿sí? Y tu página web no la pusiste. Isaac, tu página web. La página web está www.necuoda.org. ¿Cómo se